convoca y que nadie queda indiferente, por supuesto, a la muerte de 3 carabineros emboscados en la macrozona sur. Sobre todo porque además se trata ahora ya de 3 suboficiales mayores que fueron ascendidos con un ascenso póstumo, pero que definitivamente son muchos flancos que quedan abiertos. Partiendo por las familias de los carabineros, aquí estamos con la Fundación de las Viudas de los Mártires de Carabineros y por supuesto también el trabajo legislativo en el que hay que avanzar, en las reglas del uso de la fuerza, en el equipamiento que tienen en esa zona, en las decisiones de jueces, por ejemplo, para decretar alguna medida cautelar, que era precisamente lo que ellos estaban haciendo en lo que se denomina la ruta de la muerte y es exponiéndolos más todavía, tanto así que 3 terminan lamentablemente fallecidos. Y nos estábamos preguntando, Pri, ¿quiénes son estos sujetos? ¿A quiénes nos estamos enfrentando? Porque al parecer ya no solamente son personas archientrenadas que ocupan un equipamiento militar, digamos, sino además tienen ciertas relaciones con grupos, bandas o personas que derechamente saben del delito, pero de otros países y de los más terribles del mundo. Por eso actúan como actúan. ¿Esto es narcoterrorismo? Es la pregunta que le hacíamos a Andrés Jonet antes de ir a la pausa. A ver, el terrorismo fundamentalmente tiene una connotación o política ideológica, ojo, o también religiosa, ¿ya? Claro. O sea, la persona del punto de vista del terrorismo actúa con una connotación distinta. El crimen organizado actúa fundamentalmente por temas económicos, ¿ya? ¿Se pueden vincular ambos? Sí. En Colombia, por ejemplo. ¿Hay una fusión de ambos? Se puede, sí, absolutamente, pero eso es lo primero para hacer una diferencia, porque todo es terrorismo, no, todo no es terrorismo. En la región metropolitana hay terrorismo, fundamentalmente tenemos crimen organizado con bandas como el Tren de Aragua, etcétera. Eso no es terrorismo, eso es un tipo de crimen organizado, para separar, porque tampoco uno va aquí a decir cualquier cosa. En la Araucanía tenemos la idea de que quieren meternos miedo. Sí. Así. Ahí, claro, es terrorismo. Sí. En la Araucanía tenemos terrorismo, o en la macrozona sur tenemos terrorismo. Hay algunos que les costó reconocer que hay terrorismo. Así es. Hay grupos, por eso digo, hay grupos como la CAM, Huaychana Ucamapu, Resistencia Mapuche Lasquenche, que son sindicados como grupos terroristas. Hay otras organizaciones que están más en el robo de madera, etcétera. Ya. Ahora, ¿estos hoy día tienen vinculación con el narcotráfico? No solo hoy día. ¿Ustedes se recuerdan cuando Berkov llevaba 825 kilos de pasta base, 825, una tonelada? O sea, ¿ustedes han trasladado 825 kilos de algo? O sea, imagínate trasladar casi una tonelada de droga. Ya. ¿Usted se recuerda lo que acabamos de ver, lo que acabamos de señalar en Temucuicui? 125 plantas de marihuana. Hay que tener 125 plantas, las solo incautadas. 40 kilos ahí de marihuana prensada. O sea, el tema del narco está instalado en la Araucanía, no ayer, hace bastante tiempo. Y por eso se resguarda tanto el territorio, porque por eso estos terroristas resguardan tanto ese territorio. Ya, dicho eso, ¿uno puede hablar de narcoterrorismo? Sí, en este caso sí. Porque los grupos narcos están vinculados a estos grupos terroristas que además tienen una connotación ideológica. ¿Estamos en un escenario aún peor? ¿Cómo? ¿Estamos en un escenario aún peor? Absolutamente peor. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué el Estado no avanza? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no? Porque quieren vincularlo a reivindicación. Aquí no hay ninguna reivindicación del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es el que más sufre con esto. Les quiero decir, si atacan a personas que son parte del pueblo mapuche. La extorsionan. O tú hablas y te matamos. Sí. Quiero decirle que hay muertes en el pueblo mapuche en el último tiempo, que pasan como nada, no hay imputado conocido y que tienen que ver con esto. Si tú hablas, te matamos. Te matamos los animales. Eso pasa permanentemente. Hoy día la Junta de Vigilancia Rural, que son organizaciones que se protegen, son fundamentalmente mapuches, que funcionan en la costa, donde justamente opera este grupo, están aterrorizadas. Siempre funcionaban bien, se protegían entre ellos para el tema del robo de animales, etcétera. Hoy día están aterrorizadas por estos grupos. Ya, diputado, pero por eso es importante la lectura que tenemos que hacer de este ataque, porque esto fue un ataque, no es que una emboscada. No es que Carabineros haya ido a un procedimiento que tenía que ver con estos delincuentes, sino que fue una emboscada, un ataque directo. Porque lo que hemos visto es, por ejemplo, el ataque a maquinaria, a infraestructura, pero a los agentes del Estado, a Carabineros, por eso es un ataque, una señal que nosotros tenemos que saber leer. Por eso el actuar tiene que ser diferente y tiene que ser con mayor peso. Claro. Bueno, sí, pero yo quiero recordar, escúcheme, cuando mataron a Francisco Benavides y a Eugenio Eraín,
fue en circunstancias similares, no los quemaron porque en el fondo, pero a Francisco de Navíe le pegaron, perdónenme la expresión y para que sea tan gráfico, un balazo aquí, iba sobre un Mowat, ¿no? Saca su cabeza y le dispararon. Y cuando le dispararon con un arma de guerra. Al Cabo Naín lo mismo, ¿no? Le dispararon con arma de guerra. Claro, no. Entonces, ojo, nosotros hemos tenido enfrentamientos duros el último tiempo. Mire, perdóneme si lo puedo mostrar. Esta infografía muestra los 7 carabineros muertos el último tiempo en la Araucanía. En 11 años, en 12 años tenemos que lamentar 12 carabineros muertos en la Araucanía con este tipo de bandas, con este tipo de grupos terroristas. La pregunta es, ¿vamos a seguir soportando y aguantando esto? El presidente de la República tiene la palabra. Si el presidente de la República no hace algo de verdad, la verdad que la responsabilidad de los próximos muertos los va a cargar él. Stephanie, cuando tú escuchas estas conversaciones, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me imagino ustedes tienen un diagnóstico, pero es importante ir conociendo la realidad. Bueno, la realidad está a vista de todos. Lo primero que yo quería hacerle una consulta o una pregunta más que nada. Dígame. ¿Necesitamos asesoría de las policías extranjeras? De todas maneras, ¿no es cierto? Estamos combatiendo la violencia rural, terrorismo y crimen organizado. ¿Conoce cómo funciona el BOPE de Brasil, diputado? Sí, y conozco también cómo funciona. ¿Podría contarnos cómo funciona sí, para que la gente que nos está viendo en este minuto pueda empaparse de ese conocimiento? ¿Cómo funcionaría una policía especializada para entrar a las favelas? Hablemos, son favelas. Aquí hay zonas donde no puede ingresar la gente. La están asesinando. El Chile de hoy no es el mismo Chile de hace 5 años atrás. Entonces tenemos que abordar los temas con altura de mira, con unión. Aquí no se trata de un color político. Efectivamente hay una marca de un color político en este gobierno de turno. Pero digamos las cosas con racionalidad. ¿Cómo podemos abordar los temas? Dicen, no, militares no. ¿Sabe qué? Yo creo que si a los militares les da la potestad de salir a actuar, el militar va a poner freno. ¿Sabe por qué va a poner freno? Porque el militar va a decir, el gobierno me va a respaldar, porque el militar también va a ser juzgado por la justicia ordinaria. Entonces, hablamos de medidas, hablamos de situaciones que hoy en día hay familias destruidas. Hay familias que de verdad están teniendo que escucharnos toda la mañana hablando de cómo fueron asesinados sus esposos. Qué terrible, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿quién puede, digamos, puede dar una opinión con altura de mira? Efectivamente, quizás quienes lo han vivido. Yo creo que somos personas o mujeres que hemos sobrellevado un dolor. Yo, en particular, vivo con una armadura. ¿Sabe qué? El delincuente lo hace a la ocasión. Y es verdad. Es verdad. Yo cuando camino llevo mi cartera adelante, porque sé que si la llevo atrás le voy a dar la oportunidad. Es antisocial. Una de las cosas que me decía mi esposo, cuando andes manejando, si se te cruza un auto, no pares. O es tu vida o la de él. Y eso es lo que yo voy a hacer. Porque si hay una cosa que le podemos temer en esta vida, dentro de nuestro país y con todo lo que ha pasado, es que algo le pase a nuestros hijos. Porque ya con tanto dolor, créanme que uno aprende a sobrellevar esa pérdida con una armadura. No somos duras, pero aprendemos a ser duras. Yo de verdad, yo le digo a mi país con un dolor en el alma. Ahora, esta semana y la próxima vamos a estar hablando de este tema. ¿No es cierto? Este es el momento donde podemos mejorar y acompañar con leyes constitucionales que puedan proveer y dar seguridad a la nación. Sí. Tenemos que tener una justicia de inteligencia. Stephanie, es que es muy importante lo que dices tú, porque finalmente, bueno, hay familias, todo Chile sufre y ustedes sufren más. Pero además lo que plantea es súper importante, porque más allá de la preparación que tengan las policías, ¿qué importa que se preparen si las autoridades o la autoridad de turno, en este caso, no va a tomar los resguardos o no va a tomar en cuenta las herramientas que nosotros tenemos a disposición? ¿Sabe por qué se lo pregunto, diputado, y Carla también? Porque también necesitamos capacitar a las autoridades. Porque hay gente que llega a tomar decisiones por el resto y que no tiene idea de la realidad. Falta esa conexión con la realidad, y la capacitación para las autoridades es un punto que no estamos tomando, ¿o no, Carla? O sea, no podría estar más de acuerdo. Escucho con detención, obviamente, a las chicas de la Fundación que al final están aquí
reviviendo el dolor, porque ellas reviven el dolor de lo que vivieron, con la esperanza de que pase algo. Si no, no estarían aquí. Y ellas tienen la esperanza de que, así como el año pasado, cuando fallecieron 3 carabineros asesinados, hubo una ley Nair Retamal que yo creo que falta todavía, pero algo se avanzó. Hoy día digan, bueno, esto es tan grave que van a pasar las cosas que no han pasado. De ahí, el tema, como lo dice el diputado, es convicción. Y el diputado dice una cuña, como se dice en periodismo, que yo creo que es una cuña súper fuerte, pero que genera una discusión real. Es muy gráfica. No pasan las cosas que deben pasar. No declaró el presidente el estado de sitio cuando debió haberlo hecho, cuando tenía todo el estado representado, cuando viajaron al sur el día aquel, que el país estaba completamente conmocionado, porque el perro matapacos vive dentro de la moneda. Esa cuña del diputado, y yo la comparto. Y yo la comparto porque creo que tenemos un sector que tiene atrapado, preso al presidente Boric, para tomar las decisiones que debe tomar. Ya avanzamos con el freno de mano puesto. Y yo creo que avanzamos con el freno de mano puesto. Y el freno de mano puesto es malo para Chile. A nosotros no tenemos ningún problema de ser oposición de que sea el presidente Boric, a pesar de que no sea nuestro presidente, entre comillas, políticamente hablando. Porque lo que nos interesa es que Chile esté bien. Es que por que eso él tome la decisión de hacer lo que tiene que hacer. Si sabe lo que pasa, que mire, la ministra Toá, y lo decía también el diputado, la ministra Toá anuncia algo que es de perogrullo, que es evidente, que es ultra razonable. No podemos descabezar a Carabineros de Chile en medio de esta crisis. Sí, no se puede. para no debilitar la institución. No se puede. Y lo dice la ministra Toá con un poco de miedo en algún momento. Finalmente, después, en otra conferencia de prensa, ya lo dije con convicción. Y cuando lo dice con convicción, al mismo momento, en un canal de televisión, al mismo tiempo que yo lo estaba diciendo en pauta, al mismo tiempo, en un programa de televisión, 2 representantes de su sector político estaban diciendo que no era verdad, que no era eso lo que estaba diciendo la ministra Toá. A ver, pero si es de perogrullo que el director general de Carabineros no puede ser formalizado en este momento, y menos aún ahora sacado. se postergó la formalización. Se postergó, pero ¿hasta Perdón. cuándo? Yo fui uno de los que presentó la querella para sacar a los fiscales que están viendo la causa. Eso nos dijo de todo. Podemos, porque además el artículo 89 de la Constitución nos permite eso. Yo quiero responderle a usted. Yo estoy 101% de acuerdo con usted. Además lo he planteado. Yo creo que Carabineros tiene que tener una fuerza distinta hoy día, porque lo que estamos enfrentando hoy día efectivamente no es lo de 5 o 10 años atrás. Sí. Hoy día estamos enfrentando a grupos que tienen un nivel de armamento, no solo en la Araucanía, sino en todo el país. Y por tanto nosotros, lo que yo digo, el problema de fondo es que las medidas que toma la política, ¿no?, y que toman los gobiernos, finalmente los muertos los pone Carabineros. Cuando usted compra esas camionetas y por ahorrarse compra 5 camionetas súper efectistas, ¿por qué no compra un vehículo como corresponde para la zona? Un ejemplo. 2. ¿Por qué no hemos creado la Policía Militar de Frontera? Nuestras fronteras, yo he estado 3 veces en Colchane, a mí no me cuentan. El último viaje lo hice nuevamente, 3 veces en Colchane. He estado en Chacayuta, yo he filmado a una persona entrando de ilegal y me iba a tomar a mí porque pensó que yo era el Uber, que lo íbamos a trasladar. Ya, o sea, ¿por qué no tenemos Policía Militar de Frontera? ¿Sabe cuántos jóvenes egresaron el año antepasado de Carabineros? 800. Pero 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar 1.500, pero 2.000 van a ir a retiro. ¿Sabe cuánto gana un joven que quiere ser carabinero y está 2 años formándose y que la mayoría viene justamente de mi región, del sur? 80.000 pesos. Le hemos dicho al ministro de Hacienda permanentemente, y están mis proyectos de ley, que le pague 300.000 pesos. ¿Usted cree que un joven que puede hasta tener 30 años hoy día va a aguantar con 80.000 pesos durante 2 años? El proyecto de ley, que perdóneme que le diga tantas cosas, acabamos de aprobar un proyecto de ley propuesto por mí y por el diputado Castro de Renovación Nacional para que los jóvenes de segundo año también anden armados. Usted sabe que hasta hace unas semanas atrás no podían andar armados. Bueno, ese proyecto de ley es de quien habla con el diputado Castro. ¿Qué le quiero decir? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero aquí se requiere otra cosa. Yo soy diputado. Vamos hoy día, un ratito más, me voy a ir a legislar la regla de uso de la fuerza y la ley de inteligencia. Pero aquí se requiere que el presidente diga hoy día, vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía porque no podemos aguantar más que sigamos teniendo mártires en todo Chile, pero también en la región de Araucanía. Y eso depende del presidente de la Araucanía. ¿Quién puede más? ¿Puede Carabineros o el perro matapaco, como lo dije recién? Porque si el perro matapaco sigue en la moneda, en definitiva, el presidente siempre va a estar así y finalmente lo que se juega aquí es el liderazgo. Cuando Elwin tuvo que sacar este país adelante y reconciliarlo y terminar con grupos terroristas, Elwin terminó con lo que quedaba de la DINA y de la CNI y terminó con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y para eso instaló una oficina.
instaló una oficina liderada por el entonces Chile. Belisario Velasco y por Chile, justamente. Chile Belisario Velasco. Y tuvo la autoridad para terminar con grupos terroristas muy pesados, ideológicos, etcétera. Bueno, el presidente va a tener hoy día la capacidad para terminar con los grupos terroristas del sur. Esa es una pregunta que hay que hacerle. Y además porque nos estamos enfrentando a grupos que estamos definiendo ahí en nuestro generador de caracteres como narcoterrorismo. ¿Sabes que yo, haciendo un análisis muy simple, te das cuenta de las similitudes que tienen con las bandas que hemos, también con las que conversamos siempre? Trinitarios, Tren de Aragua. Tal cual. Tienen un dominio territorial, extorsionan, se esconden, Y disputan el territorio. disputan el Así territorio. es. Así es. Y para allá quería ir, diputado, Carla, ustedes que manejan información. Estamos hablando de grupos también de la resistencia, las que los que sean, que se están disputando el territorio en este minuto, A ver, que conversan, son aliados No, o no, no. derechamente... no. ¿Qué duda cabe que se disputan el territorio? Yo sé que el diputado conoce mucho más, pero por ejemplo en el caso de la CAM, la resistencia mapuche Lafkenche es probablemente uno de los principales detractores de la CAM. Sí, los quieren sacar. En algún momento incluso hubo un periodista que entrevistó al líder de la CAM, Héctor Yaitul, y atacaron a ese grupo por haber pasado efectivamente y creer que el territorio lo controlaba la CAM, claro. cuando en realidad no lo controlaba la CAM, sino que la resistencia. O sea, evidentemente ahí tienen unos unas crisis y unos conflictos que son súper fuertes de dominio territorial, porque ellos son el Estado. Es que entonces no hay Pero ellos ninguna se causa juntan, aquí. Ellos, Sí, se disputan el hubo un territorio tragún. por el narco. Sí. Tragún es la reunión del pueblo mapuche, es una reunión que se hace permanentemente, se conversa y los tragún se hace política, muchas veces nos invitan a nosotros y estamos en el tragún, son reuniones largas. Aquí hubo un tragún un tiempo atrás. La inteligencia lo supo, la pregunta es por qué no se actuó. ¿Y sabe por qué no se actuó? Porque tienen miedo. Hay miedo de decir, no, es que como está esto del conflicto y los grupos fundamentalmente de la izquierda populista radical, no lo digo en términos peyorativos, así lo dice Chantal Mouffe, que es su ideóloga, ¿no? La izquierda populista radical, y digamos las cosas sin eufemismo, los termina defendiendo. Son los mismos que reivindicaban el Gualmapu, son los mismos que reivindicaron a la CAM como un grupo político. Aquí hubo analistas políticos que decían que Yaitul era un gran ilumino intelectual. Han visto las declaraciones de ahora y han visto lo que dice el juicio. Gran pensador, dijeron Un gran por ahí, pensador. sí. Entonces, a ver, mire, Pero si tuvieron representantes en la convención también. Bueno, por eso digo, yo vengo en esto hace muchos años trabajando, nosotros en la Araucanía, y por eso le quería responder. Cuando yo era intendente, y está ahí, están en las declaraciones mías en los diarios y en la prensa. Yo a Carabineros le decía, cuando los ataquen, actúen con el doble de fuego. Cuando los ataquen, ustedes tienen que responder. Ustedes no pueden no responder y van a tener siempre Ya, respaldo pero- de este intendente. Pero, y así lo tuvieron. sí. Pero Sí, ¿ese no. es el respaldo que tienen los carabineros siempre? No, ese no es el no respaldo. es, la po. primera Si ese es el pregunta que hay que problema, hacer, ¿por qué estaba orden público en el lugar? ¿Por qué no A esa estaba el hora. GOPE? GOPE tiene otro nivel de equipamiento, en zona roja. ¿Por qué enviaron a uniformados de orden público, como dice la palabra? Dispersión, manifestaciones, y no enviaron a los especializados que son el GOPE. Porque que yo cuentan creo, con otro- porque absolutamente con otro de acuerdo. Por la uniforme. naturaleza de la operación, Porque, que era claro, simplemente por- revisar una cautelar que en Era otra buscar parte del país, una claro que es exacto. razonable. Pero Fue mire, una situación, la Pero cautela. yo Pero creo- además, ¿por qué no tenían, pero no por qué fue- no tenían teléfono, un teléfono que los pudiera comunicar? O sea, ¿por qué no tenían teléfono Pero celular? yo ¿Por qué creo- no tenían radio para poder comunicarse? Porque ellos no se comunicaron. Es porque no estaban con las condiciones. Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que Stephanie tiene un punto súper importante, que es ¿qué condiciones tiene que tener la policía? ¿Y qué policía Exacto. debe ser para enfrentar Una lo que policía hoy día estamos Cualquier enfrentando? tipo de operativo en la zona. Da lo mismo, porque al final del día estamos hablando de una situación tan difícil, tan compleja, con tan nivel de fuego, con tan nivel de inteligencia, que no puede ser cualquier policía. Más todavía si estos grupos se están enfrentando entre ellos. como Entonces, usted dice. oye, y además esa formación de policía tampoco puede ser la misma, porque, perdón, Así es. hablaban de salud mental, pero yo sé que no hablan de salud mental solo después de que fallece y asesinan a un carabinero, sino que Tiene que ser antes. permanente. permanente. O sea, esa policía que está expuesta todos los días, que no sabe si va a volver, porque va por las calles que se conocen, las calles de la muerte, digamos, el triángulo de la violencia. Sí. ¿Qué salud mental puede tener un policía que trabaja todos los días ahí y No, su y más familia? sabiendo que desde Cristina, el 2021 113 atentados contra Exactamente. carabineros. Cecilia, yo quiero decir una cosa. Busquen la prensa de hace 2 años. Cuando yo propuse que hubiera una policía de tipo rural. Eso es. Porque, a ver, digamos las cosas como son. Llevan un GOPE, para el caso de la Araucanía, donde está Pailahueque, una persona que tiene todas las capacidades. Pero quiero decirle que la ruralidad es muy distinto a la urbanidad. O sea, quiero decirle que cuando tú tienes el 20% de los caminos de Chile y tú no conoces, tú te metes en un camino Tal en la cual. Araucanía y no sabes dónde. Ahí, olvídate, no sirve el Waze. Entonces Así tiene que es. saber No sirve. conocer No hay las señal. zonas. Tú conoces Yo y en conoces a los Victoria- parroquianos y tú vas a conocer cuando tú sabes ahí. Aún así te pueden ocurrir hechos como estos, sin lugar a dudas.
Pero en ese momento planteé, ¿por qué no formemos carabineros exclusivamente para que se dediquen a la ruralidad y al conflicto que hay en la ruralidad versus otros que son especialistas en lo urbano? Es una cuestión que planteé hace 2 años, ahí está, planteé un proyecto también. Entonces, yo creo que las respuestas son lentas. Y lo otro, efectivamente, nosotros, a ver, lo acabo de señalar, Policía Militar de Frontera, porque hoy día las armas están pasando por Argentina. Yo no sé, pero yo conozco una serie de pasos no habilitados en la cordillera de la Araucanía y del Biobío, donde se pasa permanentemente. Incluso se hacen intercambios. Se hace intercambio. La gente, por ejemplo, como nosotros en los 70, mucha gente se fue a vivir a Neuquén. Hoy día están arrendando las casas, le pagan con cosas. Batea Maguida se llama, por si acaso. Y ahí la gente hace sus intercambios. Me han dicho, yo estaba ahí, efectivamente. Son pasos no habilitados, está lleno de pasos no habilitados. Estas personas también posiblemente pueden tener todas las facilidades para salir porque además conocen el territorio, conocen los sectores. Entonces, por eso también hemos planteado diferenciar la policía y obviamente cuando van a un procedimiento de este tipo tienen que tener, o sea, porque estamos en una zona roja. O sea, no pueden andar como andan aquí en el centro de Santiago. Diputado, en una zona de terrorismo. Bueno, díganlo, terrorismo, pero se lo he dicho todo el terrorismo. Número 17 del mundo, lo dije al principio. Ahora, solamente quiero preguntarle también a Carola dentro de esas nuevas medidas, porque esto nos abre los ojos a cómo tenemos que preparar también a la policía de la zona. ¿Es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. La verdad que yo lo iba a interrumpir porque a mí en Carabineros me conocen como la llenadora. ¿Como la? ¿Ya? Llenadora. O sea, Porque yo no tengo pelo en la lengua, insiste, insisto y digo las cosas como son. Yo ya estoy cansada de que digan, vamos a hacer esto, que vamos a ver las leyes, pero no hacen nada y se lo digo en su cara. A mí me da rabia que al carabinero tenga que no sé, salir así. Oh, es que de verdad que no encuentro las palabras porque tengo una rabia contra el gobierno, porque nosotras pedimos justicia por nuestros carabineros, justicia ahora mismo, 3 carabineros. O sea, ¿de qué estamos hablando? 3 carabineros, 3 familias, 3 niños sin sus papás y no tenemos justicia. Carola, ¿qué tú hubiese dejado más tranquila que decir, ahora sí están actuando con convicción, después de lo que pasó el fin de semana? O sea, ¿qué queremos? Ahora están actuando porque mataron a 3. ¿Y después qué más? ¿Qué más? ¿Qué quiere usted que nosotros esperemos? A usted se lo digo también en su cara, que también estuvo en el otro gobierno que para mí no hicieron nada. A usted que está diciendo que vamos a hacer las leyes, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer... No, yo le digo lo que hice. Pero, ¿Está bien? Bueno, ¿qué hizo? Yo empatizo mucho, Sí, así que sí, dele pero nomás. es que denme la oportunidad para desahogarme, Dígalo nomás. porque de verdad yo trabajo con carabineros y yo sé lo que sufren mis Es que además lo que dices tú, que después de lo que pasó, por ejemplo, el fin de semana Carabinero tuvo que salir a trabajar bajo las mismas condiciones que en la misma zona. Y mire, la verdad que cuando a nosotros nos ensuciaron el 27 de abril, nunca más ahora vamos a estar celebrando así es. un aniversario más, sino que vamos a tener que, aparte de un año más, tenemos que ver otro año más de nuestros 3 carabineros que nos ensuciaron. Y ya veníamos con la intención de celebrar el 27 de abril, pero siempre De luto. de luto. Exacto. Nuevamente, igual que el año Y pasado. nuevamente, entonces, nosotras tenemos rabia, tenemos pena, Así es. pero ayer hubo la corrida y hicieron todo normal. ¿Y quiénes son los que sufren? Así es. Habiendo 3 muertes y todos corriendo, ya está bien, felices, perfecto, yo no puedo decir nada contra eso, pero ellos siguen su vida normal. Son los carabineros que yo fui el sábado, fui a las comisarías de Los Espejos, de la 10ª, la Cisterna, y se sentía un dolor que te abrazaban, te decían, yo lo siento mucho, pero la vida de los demás continúa. Entonces, por eso que a lo mejor los diputados, los senadores, todas las leyes, ¿y nosotras qué? Por eso que yo estoy acá, quiero dar la cara y me da rabia decirlo, que siempre dicen, vamos a hacer esto, que vamos a ver las leyes, pero no lo hacen, Priscila, de verdad. ¿Usted cree que a mí, de los años que yo llevo de viuda, me han dicho a mí, Carola, vamos a estar contigo, vamos a trabajar en esto? Nada. Pero sabes que, mira, que es por eso es tan importante escucharte a ti, Stephanie, Nancy, Carola, porque resulta que al menos
con eso, con Obvio. estos testimonios, Lógico. se avance esta semana. Diputado, yo sé que en algún minuto usted se va a tener que ir a legislar, pero avancemos de una vez por todas en la ley de inteligencia, avancemos en el reglamento de uso de la fuerza, porque si vamos a seguir discutiendo en eso para Sí, partir... yo te puedo asegurar dos cosas. La regla de uso de la fuerza la veníamos con un buen ritmo, pero a ver, tampoco se puede legislar a mate caballo. Nosotros aprobamos la ley Nain Retamal y quiero decir que eso es emocionante. Quiero decir que eso es emocionante de la ley de usurpaciones y la sacamos. La ley ¿Verdad? Nain Retamal, solo quiero decir Sí. que también se avanzó Sí. porque había muerto un carabinero recientemente. Pero quiero decir que eso nosotros, no pero no fuimos nosotros la que... El gobierno es el que pone la urgencia, nosotros no podemos poner la urgencia. Bueno, te quiero decir una cosa, pero la ley de inteligencia, lo digo aquí públicamente, yo no voy a dar cualquier cheque en blanco, porque yo no estoy dispuesto a que este zar de la inteligencia se meta en la inteligencia de los militares. Porque si develamos los secretos de la inteligencia militar, estamos develando cuestiones muy graves y que De tienen que ver seguridad con nuestra nacional. seguridad nacional. Y yo vengo diciendo hace 2 años, yo fui presidente de la Comisión de Defensa. Nosotros no le echamos para atrás el proyecto al gobierno, se lo echaron los expertos. Presentó un nuevo proyecto y el proyecto sigue igual de malo. Ahora tenemos la discusión. Yo lamentablemente estoy en las 2 comisiones y alguien me va a reemplazar, pero voy a estar yendo de un lado para otro. Voy a estar en la RUF, que vamos a sacarlas, y estamos sacándola con la oposición, yo diría, bastante bien. Y veníamos a buen ritmo, y lo mismo que el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, lo más seguro que en 2 o 3 semanas, porque venimos a ritmo. Porque hay que tomar decisión respecto a cuál va a ser el CRM, la seguridad, el rol del delegado, en fin. Ahora, pero respecto a la ley de inteligencia, yo siento que ahí el gobierno tampoco puede pasar gato por liebre, porque si finalmente dejamos una institucionalidad que finalmente le meta la mano a la inteligencia de los militares, ya después de Uno eso... supone que en las discusiones y sobre todo ahora en las comisiones de seguridad y constitución tienen invitados a No, ya no, porque ya en esta etapa ya los invitados ya... Pero llegaron representantes de las Fuerzas Armadas. Sí, llegaron, no, de hecho... ¿Se les escucha De hecho, sí, a ver, el otro día, perdón, lo pedimos nosotros y hubo una sesión secreta donde llegaron los auditores. Por razón obvia no puedo decir lo que se dijo en esa oportunidad. Pero nosotros hemos tenido invitados y tenemos todo. Yo diría que en lo que vamos a tener un poco de discusión es que ciertos casos, no para el caso Carabinero, para el caso Carabinero aplica la ley Nain Retamal y las reglas de uso de la fuerza ahora van a ser ley. Para explicarle a la gente, las reglas de uso de la fuerza son un reglamento, por tanto tienen una categoría distinta a una ley. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Subiéndolo a una ley. ¿Por qué está ocurriendo esto? En enero del 2023, el diputado Chalper y quien habla, nos sentamos con el gobierno para aprobar una ley para que los militares fueran al norte. Y dijimos, nosotros estamos dispuestos a aprobarlo. Pero la diferencia está en cómo lo hacemos. Si ustedes no nos ponen 3 proyectos a discutir, nosotros no vamos a aprobar eso, que es un poco contradictorio. ¿Cuáles eran los 3 proyectos? Reglas de uso de la fuerza, lo pueden buscar, está en prensa. Reglas de uso de la fuerza. Ley de infraestructura crítica y policía militar de frontera. Tenía que estar listo eso en mayo, junio del año pasado. ¿Quién ralentiza eso? Quien pone las prioridades no son los parlamentarios, las pone el gobierno. Quien pone las urgencias es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que pone la urgencia. Si el Ejecutivo no pone urgencia, nosotros podemos hablar, pero no podemos sacar la ley. Eso hay que tenerlo claro. Esta semana vamos a sacar las reglas de uso de la fuerza. Vamos a estar sesionando hoy y mañana todo el día, o en la tarde, hoy y mañana todo el día. Y el día jueves y viernes debiéramos estar en el Congreso, en Valparaíso, para en definitiva votarla en el Pleno. Sí. Ese es el trámite que seguimos. A ver, yo, Carola, creo que tienes toda la razón de estar indignada y me imagino que también Stephanie y Nancy están súper indignadas porque son muchos años donde esta imagen se repite y vuelven y estamos en el matinal y ustedes intentan desde aquí motivarnos a todos nosotros, independientes del gobierno, de que salgan esas leyes o esos cambios desde la infraestructura, la herramienta, etcétera, y eso es real. Sí. Tratar de defenderse, de decir algo diferente no tiene sentido. O sea, yo cuando tú dices, déjenme decirlo, yo no puedo más que empatizar. Porque además llevamos un sinnúmero de años, y eso es innegable, donde tuvimos, hoy día tenemos 84%, creo, ayer salió la CADEM de reconocimiento carabinero. Sí. Pero en el 2019 tuvimos una baja exponencial de carabineros porque este país les dio como caja, perdónme la expresión. Y autoridades. O sea, como caja. O sea, la institución de carabineros era lo peor que existía. O sea, el narcotráfico casi era mejor que ser carabinero. O sea, era una locura lo que estaba pasando en el año 2019.
Y más allá de que efectivamente hay casos que ver, analizar, puntuales, los tribunales como corresponde en todo Estado de Derecho, la institución siempre fue, Carabineros de Chile, una institución de hombres y mujeres que se levantan a cuidar chilenos y salvar vidas. Y evidentemente que ahí tenemos una responsabilidad de cómo le devolvemos ese respeto y ese reconocimiento a Carabineros. Y yo por eso en esto soy tan tajante al respecto de lo que está pasando con el general Yáñez. A mí me parece que no es aceptable. Y agradezco efectivamente la solicitud que hizo el diputado para suspender esta formalización. No es aceptable que en este momento nosotros pasemos a un general de uniforme a cuestionar la institución diciendo que la institución quería violar los derechos humanos de forma sistemática, porque al final eso es lo que está detrás de esta conversación. Sí. Y eso no es aceptable, Priscila, de verdad, Gianfranco, no es aceptable. ¿Cuántos ataques hubo en esa época a retenes, comisarías de Carabineros? 500. Es una locura. 500. Lo Sí. tengo. Yo escribí un libro Sí. sobre esto, se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno. Así es. Y ahí relato todo esto. 500 ataques. ¿A ustedes les parecería si hoy día dijeran, mire, en Francia hubo 500 ataques a cuarteles de la policía No, francesa, ahí se en permite. Argentina, Ninguno. en No, Alemania? era ¿Se imaginan? impresionante ver cómo Era ni siquiera era una- respondían. pero, a ver, era una simplemente locura Pero en es esa época. tranquilizador que se haya cambiado esa postura y que no se saque del cargo al general. Yo me imagino que, claro, porque era de sentido común de que cómo íbamos a seguir Pero debilitando ¿hasta las cuándo, instituciones. Priscila? Pero Esa es la pregunta. ya se Esa es la tocó pregunta. Pero la ¿Hasta pregunta es cuándo? ¿hasta cuándo? Porque ahora piden efectivamente suspender la formalización del general. Y cuando lo encuentren a los delincuentes, porque a los asesinos, porque yo creo que está asociado con eso, ¿los van a sacar? Ahí le van a pedir claro. nuevamente No, la ahí va a salir, formalización y ahí lo va van a a salir sacar. lo que digo yo, la teoría el perro matapaco. Va a salir nuevamente. O sea, lo mínimo que este país es que no formalice ni saque de su cargo al general director hasta que termine su mandato, que es lo que Como corresponde. corresponde. Déjenlo tranquilo, Y que termina haga en su noviembre. pega. Sí. Termina en noviembre, déjenlo tranquilo, que haga su pega, que pueda comandar a sus carabineros y a sus carabineras, que viva el luto. Por lo Sí. menos respeten eso. Después la fiscalía hará lo que tenga que hacer. Pero personalmente, mire, si pudo suspender la formalización ahora, parece que no era tan urgente ni tan grave. ¿Ah? Y yo personalmente creo que tienen que dejar tranquilo al general director de Carabineros hacer su trabajo, respetar la institución y esperar que en noviembre se vaya como corresponde. Tranquilo, y después enfrentará sin ¿Pero sabe lo que uniforme pasa? en la Mira. justicia, que Creo yo que se cumplen personalmente por los tengo una derechos opinión al humanos. respecto Y de que nosotras, está bastante y cerrada. nosotras como viudas lo exigimos. Sí. Lo exigimos que ya que el gobierno, que no se quiere poner los pantalones, se ponga los pantalones con nuestro general director. Nosotras como viuda queremos que el general director esté hasta noviembre y termine su mandato. Termine. Es una petición de nosotras y queremos que no se nos respete. Pero es importante que lo Sí, plantee, sí. diputado. Entonces, pues digo, es normal que en un contexto donde se quemaban supermercados, ¿se acuerdan cuántos supermercados se quemaron? El metro. Farmacia. Pero si uno 300 el metros. metro, vivía al lado por de- favor, el metro. por favor, yo, de verdad, yo escribí un libro, me senté un año, ¿ah? Sí, y es un libro que es está verdad. empírico, con datos, con Es cifras, verdad. un libro de ciencia política donde digo, esto era una locura. Y aquí hay aquí digamos las cosas, yo voy a hacer yo siempre rescato el rol que tuvo Carla, pero aquí faltó también autoridad política del presidente, con todo cariño, pero también una posición brutal, donde lamentablemente la democracia cristiana de la época también cayó. Aquí hubo un presidente que ¿Diputado? 2 veces se trató de acusar constitucionalmente. Entonces, Es que se cae mucho y se cubre mucho los 500 derechos humanos. ataques a comisarías de carabineros. Y efectivamente, los carabineros fueron absolutamente, bueno, denostados, etcétera. Entonces, lo que dice Carla es cierto. Hoy día tienen un 84% de popularidad, en ese tiempo bajaron, y entonces todos se suben a la ola. Tal No, esto cual. no se trata de eso, subirse a la ola. No, sí, mire, sí. Se trata Podemos, de tener, podemos de tener discutir todo el efectivamente- programa de que antes decían refundemos y Claro. ahora no dicen nada, está Sí. bien. Yo creo que el país también esa cuenta ya la pasó. Ah, sí. Pero le quiero dejar una pregunta plantea que justamente Sí. la que tenemos ahí. ¿Quién está detrás del crimen de los 3 carabineros? Eso lo vamos a intentar responder a la vuelta de esta pausa comercial. Prepara sus maletas Daniela Colette. Yo soy Daniela, tengo 32 años, soy mamá de 3 niños. Estuve casada con Eduardo Vargas por casi 10 años. ¿Podrá convivir con las diferentes personalidades? Tengo una personalidad muy fuerte. Soy muy apasionada, me entrego demasiado, soy muy competitiva, pero también tengo un muy buen corazón. Pero también llego a un punto que si pasa algo, me exploto. ¿Los hombres de la competencia serán de su gusto?
Tengo un tipo específico. Si me dices que es un hombre que no vale una moneda, o no sé cómo usan esta expresión en Chile, es de ese tipo que me gusta. Físicamente me gustan morenos, fuertes y con tatuajes. Estoy soltera, entonces sí, yo creo que entro para entregarme, ¿verdad? Ganar o servir. De vuelta al pasado. Domingo a jueves, 22:10 horas. Por el 13 Go y BTR Canal 712. El 13, el canal de los realities. Hace mucho calor. Ponte esto. Por eso, harta agüita. Estamos casi, chiquillos. Desde muy temprano en la mañana, nuestra misión es acompañarte y entregar todo lo que necesitas para comenzar bien el día. Este 2024, tu día. Juntos comienza mejor. Lale es una pediatra que vive feliz junto a su familia. Pero una mortal enfermedad Es un tumor. la obligará a buscar su reemplazo como madre Mamá, nunca nos dejarás sola, ¿cierto? y como esposa. Si algo me pasara, ¿te volverías a casar? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, solo se me ocurrió. Voy a elegir una mujer en la que pueda confiar para que críe a mis princesas como yo lo haría. Mi último deseo. Nueva teleserie. Mayo. En las tardes del 13. Mira, con la cantidad de hechos que hay, yo podría inferir que Octavio Cruchaga te ha estado pagando para que sigas sus órdenes. Ten cuidado. Es más, podría concluir que has estado trabajando para él desde el principio, desde que llegaste a este caso. Sofía, cuidado con lo que dices. Ni se te ocurra amenazarme. El único que va a terminar pagando aquí vas a ser tú. Secretos de familia. Justicia para Sara. Domingo a jueves, después de Ganar o Servir, por el 13 y Prime Video. Voy a elegir una mujer en la que pueda confiar para que críe a mis princesas como yo lo haría. Mi último deseo. Nueva teleserie. Mayo. En las tardes del 13. Se acerca el Día de la Madre y queremos que le digas atrévete y saca lo mejor de ti con un espectacular premio que la hará sentir una mujer nueva y empoderada. Ingresa a nuestra cuenta de Instagram, @loMejorDeTi3SL, abre el post destacado del concurso y etiqueta a tu mamá o a la madre que quieras celebrar, escribiendo por qué debe ser la afortunada ganadora. El comentario ganador será anunciado en nuestro programa el 10 de mayo. No pierdas la oportunidad de regalonear a tu madre con premios que la van a sorprender y motivar. Todos a participar con Atrévete, lo mejor de ti. Atrévete, lo mejor de ti, por el 13. No me has respondido, Horacio. Dime. Nuevo horario. 15:30 horas. En las tardes del 13.
Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. No hay una capacidad del Estado de enfrentar ciertos problemas. Estamos dando a la gente la posibilidad de participar. ¿Por qué no participa? Tiene que ser realista y pensar qué es lo que se puede llegar a hacer en este gobierno. Las ISAPRES se acabaron, son inviables financieramente. Este 2024 sigamos construyendo un diálogo para comprender nuestros desafíos y conectar con todo el país. Sé parte de esta conversación en una nueva temporada de Hablemos de Chile. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. ¿Sabías que el 16% de las mujeres chilenas están infectadas con virus del papiloma humano, según el Instituto de Salud Pública? El VPH es causante del cáncer cérvico-uterino, el cuarto cáncer más común entre las mujeres. El 90% de las personas se infectarán con VPH en algún momento de su vida. Conversa con tu médico sobre este tema, pregúntale sobre los métodos de prevención y si quieres leer más, visita infovph.cl, espacio presentado por MSD. Francesco. Atención con lo siguiente, eligiendo cualquier producto Clorox colaboras con la limpieza y desinfección de escuelas rurales para que los niños puedan estar presentes en las salas de clase y se preparen para el futuro. Contigo y Clorox, junto a la Cruz Roja Chilena, el presente tiene futuro. Conoce más en clorox.cl. Bien, Pri, habíamos dejado una pregunta planteada, ¿no?, que es muy relevante. ¿Quiénes están detrás de este atentado, de este terrible asesinato de 3 carabineros chilenos? Diputado, usted lo estábamos comentando antes de irnos a la pausa, porque se habla mucho, está lleno de titulares, de atentados, de organizaciones, pero no son las mismas de antes, ni mucho menos, y tienen un actuar tremendamente, digámoslo así, comparable con las peores bandas criminales del mundo. Trinitarios, Tren de Aragua, usted elija la que quiera. ¿Quiénes son? Bueno, los que operan en la zona es la resistencia mapuche lafkenche. Imágenes en pantalla, diputado. Y por tanto, yo creo que aquí, a ver, primero yo no descartaría y no descarto que el crimen organizado esté vinculado, porque ¿cómo llegan esas armas? ¿Cómo llega ese nivel de armas? Y esas armas hay que comprarlas con algo. Ya hoy día es más difícil respecto al robo de madera, y por tanto lo que queda es justamente la droga. Estas armas naturalmente llegan, no llegan desde el país, llegan desde alguna parte. Y por tanto, yo creo que aquí el crimen organizado está vinculado a esto y naturalmente si hay algún grupo terrorista es la resistencia mapuche lafkenche, que es la que opera ahí. ¿Y quiénes son? Porque siempre conocemos más por un tema también político y público, a la CAM. Pero ¿quiénes son estos otros sujetos? Que se habla que son más jóvenes, otra generación, que son mucho más violentos, que no tienen ningún interés ni a hacer nada, que simplemente buscan destruir desde el punto de vista político para alcanzar el control territorial de la zona, hasta donde entiendo yo ese es el punto político, pero que tienen una organización detrás criminal, no solamente para financiar todo eso, sino más bien porque derechamente les interesa esa parte del negocio. Estas se llaman organismos o organizaciones de resistencia territorial, la ORT. Sí. Y por ejemplo el otro día, hace una semana atrás, pero pasa desapercibido, un tremendo ataque donde se quemaron 6 maquinarias, 11 camiones en el sector de Vilcún, Lautaro. Ahí fue el Ejército de Liberación Mapuche, que es otra ORT, entonces son distintas. La CAM representaba una que era muy importante, pero la CAM tenía un brazo político, porque la CAM es mucho más histórica y antigua, nace en 1998, ¿no? Y después de eso van generándose distintas orgánicas y estas están operando. La pregunta que tengo que hacernos es ¿por qué dejamos que operen? ¿Y por qué dejamos que crezcan más? ¿Por qué? Yo lo he dicho allá y de repente a alguien le molestó. Muchos de estos jóvenes vienen de las universidades, se forman en la universidad. ¿Qué estamos haciendo en las universidades para en definitiva detener que no haya una sobreideologización respecto a este tema? Son cuestiones que uno empieza a preguntarse, porque los que han muerto, por ejemplo, Pablo Marchán era estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción, Mendoza Collillo, y voy dando nombres que hay un adoctrinamiento en las universidades? Sí, yo creo que bueno, salen de las universidades. Muchos de estos jóvenes que han muerto eran jóvenes estudiantes universitarios. Y por tanto, si llegaron ahí con el idealismo, etcétera, bueno, algo está pasando en la universidad. Entonces, estos grupos, hay algunos que son universitarios, otros no, naturalmente, y obviamente hoy día tienen un entrenamiento para lo que hicieron, ¿no? Primero porque actuaron por la cantidad de balas que hay en el sector. Uno se hace, yo no soy experto ni nada, pero uno es lo que acabo de decir. O sea, Carabineros
Lo más seguro es que tuvo que salir del vehículo para poder defenderse, porque dentro del vehículo era muy difícil. Yo por eso digo, cuando uno ve esas camionetas y ve la camioneta quemada, se van a dar cuenta efectivamente que es muy difícil, no está pensada justamente para un ataque de estas características. Segundo, los neumáticos, ¿por qué los neumáticos no son antibalísticos, por lo menos para poder arrancar? Pues si en el fondo uno está bajo ese nivel de ataque, no es que esté en un enfrentamiento, ¿no? Y al otro lado, aquí había una emboscada. Entonces, bueno, pero estos grupos, y termino con esto, estos grupos hoy día están entrenados, tienen entrenamiento militar y por tanto naturalmente están vinculados a... Vemos